Bueno, fíjese que nuestra compañera Mariana Sánchez pues también fue a hacer un recorrido por la línea de RTP que va del Metro Zapata a Santa Marta Acatitla. Es considerada una de las más peligrosas y miren nada más lo que ella encontró. El operativo que se inició este martes en la ruta del circuito bicentenario de la red de transporte de pasajeros se extenderá a la línea que corre de Zapata a Metro Santa Marta Acatitla, en Iztapalapa. Nosotros, a través del Departamento Jurídico, levantamos 5 averiguaciones previas porque hubo asaltos en distintas rutas, sobre todo en Iztapalapa. Esta es una de las rutas del servicio RTP. Corre del Metro Zapata a el Metro Santa Marta Acatitla. A pesar de ser considerada una de las rutas más inseguras, conozcamos cómo se siente la gente al abordar estas unidades. Gracias a Dios nunca nos han asaltado en los camiones, pero sí como que debe de haber más seguridad. Pues al menos en estos camiones nunca me ha tocado ningún asalto, pero sí depende mucho de la ruta. Hay zonas justo donde va este camión, donde es muy riesgoso ir, sobre todo de noche. Esta ruta es considerada peligrosa debido a que su trayecto atraviesa zonas de la alcaldía de Iztapalapa como Santa Marta Acatitla, que junto con la colonia Juan Escutia, Ejército Constitucionalista, Paraíso y la zona conocida como El Hoyo, presentaron 954 delitos de alto impacto de enero a septiembre de 2018. Otra zona por la que atraviesa es el Cerro de la Estrella, segunda zona con más delitos violentos. De manera preventiva, para brindar seguridad a los usuarios del servicio RTP, se colocarán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como parte de la segunda etapa del operativo. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.